Mister, bienvenido. Gracias. ¿Cómo te trata la temperatura? Bastante bien porque viene en auto, pero en realidad fue complicado dormir a la noche teniendo el aire a 24. 24, ¿no? Con la camiseta puesta lo tengo que poner a 24, pero costó un poquitito. Si no, lo tenemos a cuánto. No, a menos 10, chinchón, digamos. Claro, sí, claro, pero no, hay que mantenerlo a 24 por una cuestión de responsabilidad. Sí. ¿Suma todo eso? Es decir, yo tengo la camiseta, pero y es el ejemplo para el otro. Y es que si no lo hacemos nosotros, ¿con qué moral se lo pedimos al resto de la gente? ¿No? Me parece que la gente nos eligió para hacer nuestro trabajo y, entre otras cosas, para dar el ejemplo, ¿no? Si le pedimos un esfuerzo a ellos, lo tenemos que hacer nosotros, inevitablemente. Porque, a ver, tomamos como ejemplo esto, aire acondicionado 24, pero hay cantidad de hechos del día a día, vamos a decir, bueno, y el ejemplo empieza por casa. Bueno, la cantidad de pedidos que uno tiene cuando asume una función pública para que, por ejemplo, te saque la multa de los autos. Digo, te llama un amigo, che, me saca la multa, y la respuesta tiene que ser que no. Claro. Instantáneamente tiene que ser que no. Uno mismo. Yo tengo un amigo, esto te lo soluciono. Pero bueno, eso es de la historia política argentina, de toda la vida. Uno mismo tiene que pagar las multas que tiene. Yo tengo la posibilidad de levantar un teléfono y hablar con cualquiera, pero gracias a Dios, en el gobierno de la ciudad y en el gobierno de la provincia, la respuesta es no. Y a mí ni se me ocurre levantar el teléfono para eso. Me da un poco de vergüenza también. Y en una sociedad contradictoria como la nuestra, esto es como en casa, ¿viste? Es decir, a los chicos es difícil decirle que no. Entonces le decís que sí, y si le decís que no, sostener el no. Aunque ellos insistan, digo, es una sociedad contradictoria. Bueno, por eso, la sociedad votó un cambio, ¿no? Y nosotros estamos tratando de llevarlo adelante. El cambio implica a veces decisiones que no son populares, ¿no? Y a nosotros no nos interesa si este es un año electoral o no es un año electoral. A veces es mucho más sencillo tomar medidas populares y que la gente le caiga bien, llegar a la elección con popularidad alta, pero la verdad es que así no vamos a cambiar nunca. Las políticas electoralistas nos llevaron hasta esta situación. Tenemos que empezar un poco a cambiar eso y eso necesita del compromiso de la clase política y del esfuerzo de la sociedad también. ¿Cuál es el tema que se discute y en profundidad en el Senado de la provincia en los últimos tiempos? Yo desde el sentido común imagino, pero decímelo vos, porque hay dos temas fuertes. Inseguridad, economía, inseguridad, si querés, uno primero, otro segundo, pero ahí estamos, ¿no? En realidad son los temas que le importan a la sociedad en su conjunto, y los digo de manera abstracta, si querés después entramos en detalle, pero es educación, salud y seguridad. Pero esos son los tres temas que más se discuten y los tres temas que a la gente más le importan también. Hoy la inseguridad claramente es una de las quejas más notorias de la gente y uno comparte, ¿no? La verdad es que es un problema que tenemos desde hace muchísimos años y estamos dando pasos para solucionarlo, pero todavía falta un montón de camino para recorrer. Uno de los puntos que tocaste seguramente tiene relación directa, que es la educación. Por supuesto, la educación, la salud también, pero es más complejo, es más rebuscado, pero sí, la educación es el primer remedio contra la inseguridad. Lo que pasa es que es a largo plazo, no da resultados enseguida, y a veces no garpa políticamente, como decimos en la jerga. Entonces, vos tenés que tomar medidas que son necesarias, a veces no son populares, para tener resultados a mediano y largo plazo. Y quizás no lo capitalizás vos desde el gobierno, quizás lo va a capitalizar el gobierno que venga. Y a veces hasta criticándote las decisiones que tomaste vos. Pero bueno, son las reglas de juego y tenemos que bancar. La crítica es parte de la vida de todos. No, pero lo tenemos que hacer porque es el compromiso que asumimos, decirle la verdad a la gente y tomar las medidas necesarias para que a largo plazo el país pueda salir a flote. Cuando te dicen gobiernan para ricos, no se embarran en los barrios, etcétera, ¿lo tomás en cuenta? ¿Lo haces carne? ¿Es así? No, primero no es así, bajo ningún punto de vista. Mucho menos en la provincia de Buenos Aires. A veces te hablan de CEOs que gobiernan en la provincia de Buenos Aires. La verdad es que vos tenés a María Eugenia Vidal encabezando, que es una mujer que encarna, que tiene en su piel a desarrollo social. Lo tiene desde que empezó su carrera política. Está Santiago López Medrano también en desarrollo social con un recorrido político muy interesante. Carolina Stanley a nivel nacional. Y a veces a uno le duele, ¿no? Esto habla en tercera persona, no me gusta, pero duele porque yo no tengo nada que ver con los CEOs. Yo soy hijo de laburante. También es lo que se comunica, ¿viste? Y entonces decir, a ver, ¿quién comunica más rápido o mejor o tiene más gimnasia? Y después se toma el tema y se hace masivo y ahí es difícil. Es difícil dar vuelta, ¿no? exactamente. Pero la verdad que yo soy hijo de laburante y la mayoría de los chicos que militamos juntos desde hace muchos años en el PRO somos hijos de laburante. También hay gente que es acomodada económicamente, pero que está mal. No es mala palabra, no, claro estar que bien económicamente. No, pero claro que no. A veces nos quieren hacer esta lucha de clases atrás a 200 años. Me parece que no tiene nada que ver. Tenemos que laburar todos en conjunto, tanto los que más tienen
con los que tenemos un poco menos para ayudar a los que menos tienen en la sociedad, que son los más relegados, desde hace muchísimos años, ¿no? Porque los números de pobreza son altísimos en Argentina desde hace muchos años. ¿Qué edad tenés, Walter? 32. 32 años. Sos senador de la provincia y tenés pares de 40, 50, 60, ¿no? ¿Notás diferencias, más allá de la edad, sino en la forma de hacer política? Sí, claramente. Pero vos sabés que noto diferencia. A ver, digo, somos de espacios distintos, ¿no? El peronismo, pero los que somos más jóvenes en la Cámara funcionamos distinto, es cierto. ¿Sí? Tenemos quizás menos vicios, vicios no en el mal sentido, no digo que... Pero sí por ahí algunas mañas, ¿no? Mañas creo que sería la pregunta. La escuela distinta, decís. Claro que sí. Nosotros crecimos, los de mi generación, a partir del 2001 en la vida política argentina. Y a partir del 2001 el bipartidismo quedó a un lado, quedó obsoleto, más allá las ideas del justicialismo y las ideas del radicalismo. Yo crecí en un país en donde no era bipartidista, ¿no? Sí. Yo toda mi vida política la tuve con Kirchner en el gobierno, ¿no? Con la familia Kirchner y muchos de mi generación también. Entonces, desde ese lugar. Desde que se vayan todos arrancaste. Claro, nosotros arrancamos ahí. Bueno, el PRO nace a partir del 2001. El Frente para la Victoria también nace a partir del 2001. Creo que son las dos vertientes políticas más importantes a partir de la crisis. Bueno, y fíjate que en el mundo aparecen los indignados en esa época también. Claro. Es decir, los pibes, y yo soy profesional y no tengo dónde canalizar, por ejemplo, mi profesión. Hubo un quiebre en la sociedad en aquel entonces, sobre todo en la Argentina por la crisis que terminó de estallar, y que yo creo, y yendo un poquito más a la actualidad, viniendo un poquito más a la actualidad, que no llegó a estallar nuevamente porque Mauricio tomó las medidas que tenía que tomar. ¿Por qué? Si no decís que estaban en las condiciones. No tengo duda. Vos imagínate que Kirchner asume en el 2003 en un país con superávit fiscal y superávit comercial, con un tipo de cambio competitivo y sin cepo cambiario, ¿no? Con Pratgay en el Banco Central, con Labaña en economía. Mauricio asume un país con déficit fiscal, con déficit comercial, con cepo cambiario, no hay tipo de cambio competitivo, Brasil está en recesión, en economía estaba Kicillof. Y lo volvió a llamar a Pratgay. ¿Y lo volvió a llamar? ¿Por qué? Porque, ahí lo vi con los radicales, ayer, creo, antes de ayer. Estaba... ¿Por qué lo llamó Mauricio, decís vos? Sí. Bueno, porque creemos que tiene las condiciones como para... Bueno, por ese conocimiento. En aquel momento, Pratgay hizo un gran trabajo en el Banco Central, sin lugar a dudas. ¿Y ahora no? No, ahora también. En su función, digo. Cada uno ocupa el lugar que tiene que ocupar en el tiempo que lo tiene que hacer. La tarea que tuvo que hacer Pratgay fue la que hizo. Cumplió su tarea y es verdad que quizás había diferencias de procedimientos, pero de ahí en adelante. Entonces dio un paso al costado y eso, la muestra es que se quedó dentro del espacio Cambiemos, de que él va a seguir peleando espacios dentro de Cambiemos. Después de la aparente exitosa presencia del presidente con parte del Ejecutivo, incluso una cantidad importante de hombres de negocios, etcétera, en España, dice que vuelve y atención porque el mensaje va a ser fuerte en el Congreso. Sí, la verdad que uno no conoce el detalle, pero estamos en una etapa en la que el mensaje tiene que ser claro y tiene que ser fuerte, ¿no? Que la gente se dé cuenta de que a veces llegamos a determinadas situaciones por la herencia recibida. Cuando uno habla de herencia recibida, yo tengo ganas de dejar de hablar de la herencia. ¿No? Sí, la verdad es que es cierto, pero en un país donde hace 30 años gobierna el mismo partido, donde hace 12 años gobierna un matrimonio presidencial y dejó el tendal de pobres que dejó y las variables económicas que todas en baja que te contaba, es inevitable. Es inevitable analizar el país como una continuidad y no como compartimentos estancos entre gobierno y gobierno. Las medidas que tomó ayer Cristina repercuten en el hoy. Las medidas que tome hoy Mauricio van a repercutir en el gobierno que viene. Creo que, entre otras cosas, va a tener que hablar de los temas del hoy de este propio gobierno. Claro que Correo, ahora apareció el tema Bianca y aparecieron, viste, cosas que van ocurriendo y aerolíneas y por qué se fue, bueno, y cada uno de los puntos. Digo, me parece... Hoy la gente espera más eso. La gente espera autocrítica también. Digo, viste, es decir, bueno, que es tan débil, marcha contra marcha, ¿eso es debilidad? No, para nada. Yo creo que es una virtud, todo lo contrario. No hay que abusar de ese recurso. Pero lo cierto es que todos nosotros, en nuestros trabajos y en nuestra vida cotidiana, tomamos decisiones y luego las revisamos. Y a veces seguimos adelante y a veces no. Sí. Depende de acuerdo a las consecuencias que vayan teniendo. Vos tratás de prever todas las variables posibles, pero a veces surgen cuestiones que vos no tenías en cuenta, pero no por error, no las tenías en cuenta porque no estaban en el mapa político o en el mapa social, y de repente tienen consecuencias y vos tenés que rever eso. Y hay algo que es cierto, que es la primera vez en la historia argentina que un presidente viene de familia empresaria, y ahí tenés pasado
Claro. Entonces, ¿no? Es la primera vez. Entonces, Claro. bueno, a ver cómo manejas esta situación. No debe ser nada sencillo. Bueno, si se quiere, y lo dijo el propio presidente, ayer creo que fue Gabriela Michetti, dijo lo mismo. Creo que el error, si hay un error en todo este procedimiento, fue no haber previsto estos conflictos de intereses que se iban a dar con más asiduidad que se daba anteriormente. Pero yo no tengo dudas del comportamiento de este gobierno en cuanto a corrupción o no. Digamos, nosotros corrupción cero, sin lugar a dudas. Seguramente, o no, esperemos que no, pero seguramente va a aparecer algún funcionario del gobierno que se lleva lo que no se tiene que llevar. Ese funcionario, independientemente de la bandera política, tiene que dejar el cargo y la justicia tiene que actuar. Nosotros no tenemos contemplación con eso. Yo no voy a festejar nunca si a Mauricio o cualquier otro funcionario lo citan en tribunales. Jamás me vas a ver a mí ni a ninguno de los militantes de nuestro partido festejando eso. Entonces, ese es el cambio del que estamos hablando. ¿Qué te pasa cuando en el día a día siguen los mismos inconvenientes? Y yo, porque lo digo todos los días acá y en televisión, etcétera, me cortan acá la 9 de julio, son situaciones que, insisto, en el día a día te complican, porque te dan bronca, Walter. Por supuesto. Pagás los impuestos, laburás, estudiás, etcétera, y el otro que viene y con todas sus necesidades, y las entendemos, pero me complican la vida a mí. Ahí debe intervenir el Estado o la justicia o quien sea, y seguimos igual. Bueno, sí, coincido. Ese es uno de los déficits que todavía no pudimos resolver. Entiendo que la ministra Bullrich está haciendo todo lo posible para llevar este protocolo antipiquetes adelante, pero lo cierto es que tuvimos muchísimas trabas también. Nosotros accedimos al poder, estamos gobernando, pero la verdad que esto es una construcción que se va dando. ¿Qué tenés trabas día a día? De no poder aplicar, por ejemplo, el protocolo? Sí, claro. Y bueno, las organizaciones sociales y la oposición utilizan a veces estas cosas para, no digo desestabilizar, pero sí para incomodar al gobierno, ¿no? Cuando uno corta la calle y no está cumpliendo la norma, la justicia tiene que actuar, la seguridad tiene que actuar. Sí. Y a veces cuando actúa desde los medios de comunicación también, y no por criticar a los medios, ¿no? Pero en su función de comunicar, a veces también dejan mal parada a la propia policía, al propio Ministerio de Seguridad, aunque hayan actuado bien también. Qué sé yo, ¿viste? Hay medios y medios. Hay medios y medios. Yo digo, veo el patrullero el día del tetazo, veo patrullero que lo pinta, ¿no? A mí, la verdad, lo que menos me importaba era el tetazo. Me lastimaba ver ese patrullero que lo dañaban y nadie intervenía. Sí, ¿Viste? Hice foco en el que no, decía, pará, la autoridad soy yo, te estás equivocando. Yo entiendo lo que vos decís y lo comparto, 100%. Pero ahora, vos imaginate que si la policía hubiese actuado. A mí no me importa. Estaba actuando dentro del marco de la ley. Yo coincido. Ahora, si hay alguien que no le gusta, lo lamento. Lo que no puede haber son abusos. La ley la es policía esta. ante la flagrancia de un delito no necesita la orden de ningún fiscal y de ningún juez. Y actúas ahí. Hay un delito flagrante, tiene que actuar siguiendo un protocolo. No hace falta que se lo ordene nadie. Algo pasa, viste, que no se actúa. Yo creo que es una falla que tenemos como sociedad y que nosotros como gobierno tenemos la obligación de resolver. No estoy corriéndole. No, te entiendo. Tenemos la obligación de resolver, pero creo, no lo quería decir yo. Está bien, pero te entiendo. Me salió, lo tenía en la cabeza. Sí. Tenemos la responsabilidad de resolver eso, pero creo que es una falla que tenemos en conjunto. Es algo que deben comentar todos los días. Todo el tiempo. Mis amigos, sobre todo. Mis amigos, sí. Claro. Pero sí tiene que ver con eso. Tiene que ver con que hay un montón de cuestiones culturales y que tenemos como sociedad que tenemos que ir corrigiendo de a poco, pero que este gobierno, nosotros en el gobierno tenemos la responsabilidad de actuar en el hoy. Y coincido que todavía es un déficit a sanear. Contame, ¿se suman jóvenes a acompañarlos? Sí, hay un acompañamiento de la juventud, porque bueno, es el presente y el futuro. No terminó acá en Walter 31 años. Hay pibes que se suman. Muchísimos chicos, mucho más a partir de la aparición mediática, ¿no? de María Eugenia Vidal en la provincia. Es una no voy a descubrir nada, pero tracciona muchísimo. Porque aparte Mauricio absorbe todas las decisiones negativas que toma este gobierno y María Eugenia capitaliza todos los beneficios también. Tiene el camino. Claro que sí. Ella siempre lo dice. Yo primero soy macrista y después vidalista, ella misma. Entonces, ese es el ejemplo que nosotros también llevamos adelante. Y a partir de su aparición mediática, en realidad el PRO, desde su aparición, siendo que es un partido que crece o que se forma a partir del 2001, es toda gente joven, mucha gente que viene de lo mejor del radicalismo, de lo mejor del peronismo, pero también muchísima gente joven que creció, como te decía hace un rato, en toda esta vida política a partir del 2001. Se habla y mucho de armar una gran concertación, de sentarse a una mesa, etcétera.
una cosa es lo que se diga, digo de la oposición, ¿no? Y otra cosa es decir, bueno, escucho realmente y me siento a una mesa. ¿Lo ves posible? ¿Es una concertación entre el gobierno y la oposición? Sí, sí, sí. Es decir, bueno, estamos en situaciones a sacar adelante juntos. ¿Los ves realmente como...? No creo que haya habido en la historia reciente política argentina, en la historia reciente de la política argentina, quiero decir, un gobierno que busque más el diálogo y el consenso. Porque es la única forma que sabemos gobernar, porque en la ciudad siempre tuvimos minoría legislativa y lo teníamos que hacer necesariamente, y además porque me parece que la actualidad argentina requiere que haya búsqueda de consenso. Bueno, el primer viaje a Davos de Mauricio lo llamó a Sergio, lo invitó a Scioli, Scioli no quiso ir, y entonces con esas actitudes de Scioli, con las que está teniendo ahora Sergio Massa también, me parece que es muy difícil. Mientras en la política se siga pensando en la elección que viene, esto no voy a descubrir nada y es una frase hecha, pero mientras se siga pensando en la elección que viene y no en las generaciones que vienen, vamos a seguir teniendo esta falla. Inevitablemente necesitamos que todos empujemos hacia el mismo lado, independientemente de las diferencias. Pero lo veo muy difícil, por lo menos en este año. Me parece que lo tenemos que ir cambiando de a poco. Y más este año, a ver, político, ya se viene paro y más paro, y la CGT, y se juntaron de la oposición también, etcétera. ¿Qué se hace ante esa situación? ¿Más gestión o se lo enfrenta a decir, mira... Nosotros no estamos en campaña. Nosotros queremos ganar la próxima elección, pero queremos resolver problemas. Y creemos que una cosa conduce a la otra. Si nosotros le resolvemos los problemas a la gente, en la elección nos va a ir bien. O sea, tu campaña es la gestión. Absolutamente. La campaña, en realidad, la campaña de cualquier gobierno debería ser la gestión. En los gobiernos anteriores no lo vimos, pero tenemos que dar respuesta, tenemos que tratar de ser transparentes, tenemos que resolver problemas, y si nosotros vamos cumpliendo esos pasos, la gente nos va a votar, qué duda cabe. Walter Lanaro, senador provincial en Buenos Aires por Cambiemos. Gracias, Walter. Gracias a vos, Eduardo. Seguimos así.